Una oportunidad interesante, más que para contribuir al debate, para poder escuchar y conocer razones. Y de golpe, capaz que nos ayuda a no juzgar, a no prejuzgar, cuando alguien pide por un derecho sin obligar a nadie a que haga lo mismo, ¿no? Contanos un poco, si tenés ganas. ¿Cómo es esta situación? Vos sos paciente oncológica desde hace un tiempo largo y la verdad que venís haciendo todos los tratamientos, ¿es así? Sí, yo tengo cáncer de colon metastásico y hace 5 años casi, voy a cumplir 5 años, que enfrento al cáncer, ¿sí? O sea que hace rato que estoy en este mundo oncológico. Sí. Tengo 6 cirugías, 36 quimioterapias, tengo un portacat, que es donde me ponen las quimio, sí. También tuve que llevar una bolsa de ileostomía, y en estos momentos tengo 3 metástasis en mi cuerpo, por lo cual vuelvo a tratamiento de quimioterapia, así que en realidad yo quiero que quede claro que yo no estoy pidiendo la eutanasia para mí en este momento, ¿sí? Claro. Porque yo en este momento la estás estoy peleando. enfrentando al cáncer, Claro. En una pelea más, sí, es la 3ª temporada de metástasis, como digo yo. Claro. Entonces nada, yo ahora estoy complicada de salud, sí, pero no quiero que me lo apliquen ahora porque no reúno los requisitos, sí, porque claro. Yo en este momento tengo tratamientos por hacer. Pero en este mundo he conocido muchos pacientes, sí, que están más avanzados que yo en este mundo de los pacientes, sí, metastásicos, sí. Que es un mundo que no se habla mucho, porque generalmente la gente asocia el cáncer al paciente que hace 6 quimios, toca la campana y se terminó la enfermedad. Y la enfermedad es más difícil, no es tan fácil, y generalmente esa persona, ese paciente, después de tocar esa campana, le vienen muchos años por delante de estudios y controles, ¿sí? En mi caso, al ya ser metastásica, es una enfermedad que se ha diseminado a otros órganos, empezó en el colon, y que siempre va a avanzar, nunca va a retroceder ni se va a detener. O sea, se puede detener con los tratamientos, pero a mí lo que me está pasando es que cada año yo tengo una batalla contra el cáncer y cada vez peor, ¿sí? Claro. Y viendo otros pacientes, cuáles son sus desenlaces, que esto también quizás es algo que nunca nadie se animó a hablar del cáncer, ¿no? Sí. Yo vengo a mostrar el mundo de los pacientes metastásicos, los pacientes que tenemos tratamientos indefinidos y que cada vez es peor y es peor hasta que te quedas sin tratamientos. ¿Qué pasa ahí? Tu cuerpo empieza a invadirse de tumores. Los tumores cuando empiezan a crecer nos comprometen órganos. Yo en este momento tengo uno que está comprometida mi arteria hepática. Sí. Si yo tuviera muchos más, mi cuerpo se verían algunas funciones afectadas y eso duele en el cuerpo. Claro. Yo vengo a hablar quizás del cáncer, de un tabú que no se habla, de que en las últimas etapas duele y todos lo vemos, porque tenemos siempre algún familiar que lo vamos a visitar a la clínica, que no da más, ¿sí? Claro. Entonces, ¿qué pasa? Yo al atravesar este mundo durante 5 años, vi partir muchos compañeros, y vi partirlos con dolor y sufriendo porque no está este derecho. Y también me veo a mí en esa situación en un futuro que no sé cuándo, pero también me va a pasar. Soy consciente de eso, claro. ¿no? Entonces, me adelanto y empiezo a plantear en mis posteos, cuando empiezo a hablar del cáncer, que no fue hace mucho, porque antes yo no sabía tanto de esta enfermedad, claro. Empiezo a hacer páginas en Facebook, TikTok, y empiezo a hablar de este tema, la eutanasia. Sí. Como un derecho, ¿no? Como un derecho humano, a partir con dignidad en el sentido de no agonizar, claro, cuando ya no se puede hacer nada más por uno a nivel médico, ¿no? Tal cual. Yo ahí veo que vos separás muy bien las dos cuestiones, ¿no? Una cosa es la pelea diaria que le seguís dando y otra cosa es, bueno, ante una situación que se puede agravar, tener esta posibilidad, digamos, una cosa no quita la otra. No significa que vas a dejar de hacer el tratamiento o que querés, bueno, nada. No. Algunos hablan de la vía rápida, ¿viste? La vía rápida. Tampoco sé si es tan rápida tomar una determinación de esa manera, ¿no? No creo que sea fácil. No se crean que es fácil hablar de la muerte de uno. No, totalmente. Pero bueno, hay escenarios donde uno cada vez, o sea, el cáncer duele, vamos a decir. Es todo siempre pinchazo,
siempre es poner el cuerpo. Llega un momento que, bueno, cuando no hay tratamiento, yo estoy hablando de eso, me estoy anticipando a lo que me va a pasar. Esto no quiere decir que quizás mañana encuentran la cura, por ejemplo, para el tipo de cáncer que tengo yo, y esta historia se habrá terminado, pero hoy por hoy eso no estaría sucediendo. Entonces también me tengo que preparar para ese escenario, ¿no? Yo, de hecho, tengo una mirada esperanzadora porque sé que en pocos años esto se va a lograr. Son muchos tipos diferentes de cánceres, entonces es muy difícil eso, pero yo escuché a oncólogos decir que en unos años más, en pocos años, quizás lo logremos, pero no sé si me va a pasar a mí. Entonces, bueno, es un pedido en amor y paz, sin querer confrontar con quienes no están de acuerdo conmigo, pero sería una ley, y una ley optativa para el que lo quiere tomar. El que está en desacuerdo y quiere seguir esperando o un milagro o no quiere partir por cuestiones de creencias, no tiene que hacerlo. Entonces, nada, yo también soy persona de fe y yo sé que Dios no nos quiere ver sufrir, y que si hay medicina disponible en otros países y acá también, ¿por qué la Argentina no podría acoplarse a la serie de países que hoy en día lo tienen legalizado, ¿no? Y bueno, quizás mi propósito es haber sido la persona que hoy es la voz visible y la cara visible de la lucha por el derecho humano a la eutanasia legal en la República Argentina. Rebeca, ¿qué tal? Mi nombre es Federico. Bueno, te escucho y quiero preguntarte, porque bueno, vos estás hablando de eutanasia y hay una ley de muerte digna del año 2012 en Argentina. Para que vos, quizás desde tu posición, que me imagino que estás mucho más informada que nosotros porque venís peleando por esto, nos puedas contar cuál es la diferencia entre una y otra, porque entiendo que, que esta ley del 2012 podría llegar a abarcar, pero no en la totalidad, ¿no? A lo que vos planteás. Claro, ahí hablan como de rechazar procedimientos, que bueno, sí, cuando uno rechaza procedimientos también se enfrenta al dolor después, porque no es bueno, listo, yo por ejemplo, si yo no me hiciera esta quimio, ¿cuál sería mi final? Es muy fácil, me está apretando el tumor la arteria. Entonces, bueno, es fácil decirte, bueno, no, rechazar los procedimientos. ¿Y después qué me pasa a mí? Entonces, eso por un lado. Tenemos los cuidados paliativos, que son excelentes. Yo soy paciente de cuidados paliativos. No quiere decir que yo reciba tratamiento paliativo. Quiere decir que yo, como paciente, desde que empecé a tener entrevistas con médicos de paliativos que tienen medicina por si algún efecto secundario de la quimio causa dolor, bueno, los efectos propios de la quimioterapia, ¿no? Yo lo charlé con ellos y ellos me apoyan en esto, porque ellos son los médicos que nos alivian el dolor, y en esa ley tenemos la sedación paliativa, que sería lo que finalmente yo elegiría si no me dan la opción de la eutanasia. ¿Qué quiere decir esto? Que te aplican un fármaco para que ya tu cerebro no funcione, entonces vos te quedás ahí dormido y no sentís dolor. Eso es lo que tenemos hoy. ¿Qué pasa? Eso se puede prolongar en el tiempo, porque no es que eso ya te provoca partir, ¿sí? Entonces, la eutanasia lo aportaría ese tiempo, porque bueno, nada, los familiares no tendrían que ir a ver a ese paciente que está ahí agonizando. Como una agonía, ¿no? Un letargo. Digamos, ¿no? ¿Y cómo es tu grupo familiar? Contanos un poco de vos, ¿qué haces? Tenés creo que 56 años. ¿Qué haces allá en Epuyén, en un lugar hermoso? ¿Cómo es tu grupo familiar? ¿Quiénes te acompañan? Contanos un poco de vos. Yo tengo 54 años y tengo 2 hijos. Me acompañan ellos, que tienen 28 y 24. Y bueno, yo me vine a vivir a Epuyén hace 32 años porque, bueno, elegí este paraíso. Y así como disfruté esta vida hermosa en este lugar, estoy pidiendo eso. Cuando llegue mi momento, poder irme en paz. Pero hoy soy la voz de esas personas que están sufriendo y que seguramente la están necesitando, ¿no? Claro. Rebeca, la campaña, por lo menos la información que nos llega, ya reunió 25.000 firmas, llegó al Congreso de la Nación. Hay allí, creo que es el diputado Esteban Paulón el que presentaba el proyecto. ¿Has tenido la oportunidad de charlar con él? ¿Qué nos podés contar de la letra de la ley? Si le han modificado algo, si cuando recibe el proyecto dice, bueno, pero vamos a trabajarlo con otra gente. No sé, la verdad, son cosas que me voy imaginando.
Sí, en realidad yo empecé con esta campaña con la plataforma esa de change.org y creo que ya llevo 27.000 y pico de firmas y me comuniqué con el diputado porque vi que fuera uno de los que presentó la ley. Sí. Sobre el proyecto en profundidad, creo que él lo puede explicar mejor que yo porque son 27 páginas. Claro. Me lo pasó este finde y después yo se los voy a pasar para que después lo buenísimo. analicemos en profundidad. Sí. Porque plantea muchas cosas, entonces eso por una parte, y que seguramente él va a venir a Bariloche o quizás acá en Puyén, porque yo por ahora no estoy haciendo tratamiento, pero pronto ya arranco, Claro. Para que hagamos la entrega simbólica de firmas y una entrevista por otros temas que yo le planteé que necesitamos del mundo oncológico, como por ejemplo la licencia para el trabajador con cáncer, ¿no? Que es algo que, bueno, que hay que, me parece, de trabajar a nivel legislativo, y la tomó la propuesta porque estaba trabajando justo en proyectos de licencias, y yo le contaba esto, ¿no? El paciente metastásico tiene una enfermedad ya de tiempo indefinido. Claro. A mí me vienen y me dicen, tenés que operarte. Al otro día, después de 3 meses, vamos a quimio. A los 3 meses como que son licencias que tienen que ser específicas. Acá en Chubut la tenemos, que es la licencia oncológica, y bueno, ¿por qué que no pudiera estar en todo el país por ley, no? Así que bueno, vamos a trabajar también en otros temas, que bueno, soy la voz quizás de este mundo oncológico y me tocó serlo por la eutanasia, pero voy a pelear también por otros derechos que estamos necesitando, ¿no? Claro. En este mundo oncológico. Yo vuelvo para conocerte un poco más, Reca. Vos allá, ¿qué haces? ¿Qué actividades desarrollás o estás desarrollando? Yo soy administrativa, en este momento estoy de licencia, y bueno, nada. Acá, bueno, decidí armar mi vida, bueno, compré un terreno, acá nos conocemos todos y me conocen, ahora todos me miran, pero bueno, yo siempre digo que lo que vengo a hacer, lo vengo a hacer con amor, en paz, no quiero confrontaciones, porque bueno, nada, son opiniones, pero después si es ley, es un derecho, entonces claro, exactamente. peleo por un derecho, no es que quiero debatir con una persona que piensa o porque a la que le está pasando es a mí y a otras personas en su cuerpo. Claro. Entonces como que bueno, que se entienda eso, ponerse en el lugar del otro. Tal cual. Y no juzgar el dolor ajeno sería mi mantra. Claro, sería lo más, ¿no? Porque ya pasaríamos ni siquiera, ya estaríamos hablando de respeto. Y a veces cuesta un montón. ¿Cómo ha sido, más allá de tu propia intención de hacer las cosas en paz, cómo ha sido del otro lado? Porque bueno, porque ya lo repetiste varias veces, te convertiste en la cara visible de una situación de la que poco se hablaba, poco y nada, diría yo. Y en definitiva la gente termina identificando con esta cuestión en particular. ¿Cómo ha sido esa vuelta a través de redes o en la calle a aquellos que te reconocen? Sí, o sea, como que me volví viral, porque bueno, claro, hice una página, hice la petición y yo no lo pensé, entonces sí, ahora estoy dando notas y cosas que yo no lo tenía en cuenta, ¿no? Que podía pasar, nunca pensé. Soy una persona normal, común y corriente que, bueno, tiene cáncer y socializa esta enfermedad en redes, claro, eso sí. Y empezó a tener seguidores porque, bueno, nada, empecé a hablar de estos temas, hablo de los temas del cáncer, temas sociales que nos hacen falta, nada, derechos que necesitamos, entonces quizás esto motivó que, bueno, con esa página muchas personas empezaron a compartir y me hiciera viral, pero no era que yo me lo propuse, claro, ¿no? Lo hizo la gente por mí y me siento muy acompañada, más allá que hay opiniones encontradas, me siento muy acompañada. Está bien, bueno, digamos, lo bueno es que hasta el momento, por lo menos esto te lo pregunto, ¿no? No has recibido ningún revés así de esos feos, digamos, ha sido toda una cuestión respetuosa. Sí, a veces te ponen comentarios que vos te quedás, bueno, como, qué cobarde que sos, tenés que seguir luchándole hasta el final, claro, qué sé yo no contesto, porque cada uno sabe hasta cuándo está luchando y cómo luchó, y toda la cirugía y todo, y personas que también sin ser pacientes opinan, entonces como que yo por eso digo, no juzgar el dolor ajeno y claro, ponerse en el lugar del otro sería el mantra para
para esta solicitud de eutanasia. Hagas lo que hagas en redes sociales, va a haber haters, le dicen, te van a criticar. No hay sí, no, pero yo tengo otra página que no es así, que la gente es bastante... optimista, entonces bueno, a uno también le gusta la aceptación y bueno, en esto era obvio que eso no iba a pasar en el 100%, pero sí en un gran porcentaje y además yo en las últimas publicaciones también estoy pidiendo eso, ¿no? Claro. Yo acepto todo, pero desde el respeto, eso sí, porque yo no ofendo a nadie, claro, y yo también soy una persona de fe. Y muchas personas creyentes me están acompañando también, entonces en ese sentido me siento muy respaldada también. Porque muchas personas me dicen eso. Y la gente que se contacta con vos, que aquellas personas que de golpe están pasando por situaciones similares y demás, ¿te han contado sus historias? ¿Te han contado que también han considerado esta situación? Sí, me cuentan todo, sí. Bueno, y ahí se comparte y se socializa, ¿no? Que les gustaría... Sí, otros no, porque uno solo, cuesta, me dijeron lo mismo. Tenés que luchar hasta el final, yo estoy dándolo todo, y yo también. Claro. Se asocia como que yo me rendí, como que quiero hacer algo malo. No, yo no me rendí. Y bueno, esta figura, ¿no? Del gladiador del cáncer, que bueno, que somos seres humanos y nos pasan cosas. Claro. Y llega un momento que la persona, cuando no tiene más tratamiento, ahí recién para mí podemos hablar. Claro. Yo porque lo vi, por eso hablo, porque lo vi en el papá de mis hijos, mi ex marido, él le pasó eso. Fue un paciente oncológico desahuciado. ¿Qué quiere decir? Que te dicen, ya no hay tratamiento. Claro, ya no hay nada más. Bueno. Y vos tenés los tumores en tu cuerpo que empiezan a crecer, a doler, a comprometer órganos, todo, empezás a tener problemas graves de salud. Y bueno, nada, te ponen calmantes, morfina, todo muy lindo, pero después ya no puede calmar eso ya todo lo que a uno le duele, ¿no? Claro. Es ponerse en el lugar del otro y tener compasión de esa persona que agoniza. Por eso yo digo, no juzguemos el dolor ajeno, ese es mi mantra, porque... es muy fácil decirlo, pero hay que ponerse en el lugar del otro. Sí, tal cual. Es más, a mí todavía no me pasó. O sea, me pasó cuando empezó el cáncer con un tumor que sí, me dolió mucho, entonces sé lo que es ese dolor de vida o muerte. Claro. Pero después, bueno, yo hice tratamientos, todo, y más o menos fui avanzando en estos casi 5 años que voy a cumplir, ¿no? Claro. Bueno... Rebeca, la verdad que te escuchamos y bueno, nos ayuda un poco más a comprender la situación. Por ahí, viste que uno se imagina cosas y eso se llama prejuzgar, ¿no? Pero bueno, uno se imagina cosas y después a medida que te informás, bueno, por ahí te va cambiando un poco la cabeza. Pero lo importante es que se puedan charlar las cosas, que no nos cerremos ante los pedidos que tienen que ver con derechos. Después se puede hablar de leyes, ¿viste? Las leyes pueden ser restrictivas o pueden ser justamente liberadoras, y las dos son necesarias, las dos son necesarias. Pero bueno, muchas veces caemos en eso, en el prejuzgamiento, sin conocer demasiado cómo son las cosas o conociendo nada. Y la verdad que bueno, en este caso esperemos que no sea así y que bueno, que puedan avanzar. Lo último, ¿tienen fecha para encontrarse para la visita del diputado o no? No, yo tendría que escribirle, yo trato de no molestarlo, pero en una conversación que tuvimos y él después dio a los medios, dijo que sí, que pronto va a venir, así que bueno, sí, cuando tenga alguna fecha les cuento, y bueno, si viene Puyén también, capaz seguramente que va a dar notas. Ahora justamente le están haciendo notas por este tema, claro. Bueno, donde él ya empieza, ¿no?, a también tener, que es el autor del proyecto. Yo soy solamente una paciente oncológica que adhiere a su proyecto. Tal cual. Y bueno, él no está en mi lugar, y es muy difícil ponerse en el lugar del otro porque es difícil hablar de cáncer, eso es lo que pasa. Claro. Cuando empezamos a hablar del cáncer empiezan a salir estas cosas. Yo lo digo desde el cáncer, puede haber otras enfermedades que también lo necesiten, Sí. Después también se contempla la instancia psiquiátrica también, seguramente, entonces es amplio, pero tiene que estar fundamentado, ¿no? Tal cual. Y además hay que reunir los consensos, ¿no?, necesarios. Rebeca, te agradecemos el tiempo, gracias por contarnos este testimonio y que encuentres la paz de la forma que deseas. Ojalá que así sea. Gracias. Exactamente. Te mandamos un abrazo fuerte, Rebe, gracias. Gracias.
Abrazo, un beso grande. Gracias a todos. Hasta luego. Besos. Chao. Reca Fidelev Mauri, vecina de Puyén, paciente oncológica, que está pidiendo, bueno, que se trate un proyecto de ley para la eutanasia. Sí, ya está el proyecto, ¿eh? Sí, está presentado, está en el Congreso hay varios, de la Nación. Y que quiere, bueno, irse dignamente. Sí. Hablamos, Bueno, aportó firmas, ¿no? De gente que está de acuerdo con esta Pues, posibilidad y aclaró. ¿quién puede juzgar, Lo estoy no? pidiendo El ya. dolor ajeno. Y a veces nadie. lo hacemos. Sí, Y bueno. eso es terrible. Hablamos de salud, Mauri, y lamentablemente lo que pasó el viernes con la obra social Los ECAC. Bueno, estamos hablando del caso del viernes, ¿no? Vidal de los Pelos, dice, lo mandó a Carrizo para que interceda. ¿Saben por qué? Estamos en tiempo de elecciones. Más claro, échenle agua. Bueno, finalmente habló también esta mañana en El Oso la familia y marcaron que OSECAC autorizó finalmente la medicación para Vanessa Perea tras 6 meses de reclamos por su tratamiento contra el cáncer. Esto que ocurrió el viernes, ¿no? Tuvo que viajar de nuevo a Comodoro y se la dieron en mano. Una cosa, bueno, extraña, ¿no? Pero bueno, así también las cosas, otra ¿no? persona muy enferma. El problema es que terminamos cayendo siempre en el que no llora no mama. Es ridículo cuando las cosas tendrían que darse de otra manera. Pero bueno, así las cosas con la salud. Vamos a hacer un pequeño corte y a la vuelta seguimos compartiendo información. No te vayas, esto es Aquí Ahora. Tan divertida como vos. Tan ocurrente como te gusta. Moderna como preferís. Sí.